Y en mi opinión, queda todavía mucho por conocer. A pesar de que sigan saliendo informaciones que ya nos ha anunciado Alberto Núñez Feijóo, que van a seguir saliendo más. Por lo tanto, alguna información privilegiada tiene el Partido Popular sobre lo que se cuece, no solamente en la UCO, sino también en los tribunales de justicia. Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada. Cambiar a Cerdán por otro tampoco servirá. Quien debe caer es el uno. Y comprenderá que yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del Gobierno de España. No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al presidente del Gobierno en este momento como presidente del Gobierno de España. Yo no soy socio del señor Sánchez. Soy la única alternativa al señor Sánchez. Por consiguiente, sé lo que tengo que hacer y lo haré. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero recordar que este mismo Partido Socialista también encargó una auditoría en el Ministerio de Transportes de Óscar López y concluyó que todo estaba bien hecho. Que deje de reírse del conjunto de los españoles. La auditoría ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la UCO. Es imposible que el secretario general del Partido Socialista no conociese lo que hacía su número 2 anterior, el señor Ábalos, y su número 2 actual, el señor Cerdán. Fíjese, escuchar al señor Sánchez decir que la presunta manipulación de sus primarias no tiene importancia porque solo afecta a 2 votos, acredita la catadura moral del personaje. No, lo que dice el sumario reproduce una conversación en la que efectivamente Santos Cerdán le dice a Koldo que introduzca en la urna esas 2 papeletas. Pero yo te destacaría 2 datos. Uno, el que ha destacado el presidente del Gobierno, que efectivamente aquellas primarias las ganó por más de 17.000 votos, o sea que la diferencia entre él y Susana Díaz y el tercer candidato, que era Patxi López, fue abismal. Su victoria fue rotunda, pero es que además, por la limpieza de aquel proceso, velaba una gestora, es decir, no estaba el equipo de Pedro Sánchez al frente de velar por el procedimiento de las primarias, ¿no? Por lo tanto, si hubo alguna irregularidad, habría que imputársela a la gestora, que si mal no recuerdo, no estaba muy de parte de Pedro Sánchez en aquel 2014, ¿no? Ni en el 2017, que creo que son las conversaciones cuando las que reproduce la UCO, ¿no? Bueno, yo creo que hay que fijarse más en otros aspectos de ese informe, Jesús. A mí me ha llamado mucho la atención que no solamente habla del reparto de mordidas y de las comisiones durante la época en la que Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes. Hay un antes, un durante y un después de la salida de José Luis Ábalos en aquel procedimiento. Y la primera parte, que se produce entre los años 15 y 17, hay conversaciones que vienen a demostrar, por lo menos indiciariamente, que ese modus operandi existía ya con el gobierno navarro que presidía Uxue Barkos, que era un gobierno de coalición con los socialistas y que había consejeros del Partido Socialista de Navarro. Hay que remontarse ahí para entender todo lo que ha pasado después de aquellos años y que se ha mantenido en el tiempo hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Es que políticamente es nefasto. Si no hubiera dado la turra que ha dado estos 2 años, probablemente el mensaje de hoy calaría muchísimo más. Pero es tan manido, o sea, lo ha repetido tanto lo de hoy, que carece de fuerza alguna. Incluso pudiendo tener razón en el fondo, la ha perdido por el camino, solo precisamente por no haber sabido manejarlo los 2 años anteriores. Me parece una cosa bochornosa. Bueno, a ver, yo creo que hay una investigación de la UCO con unos indicios muy sólidos de corrupción por parte del señor Cerdán, una actuación realmente bochornosa si se confirma lo que está en esas grabaciones, pero que, insisto, las pruebas a nivel indiciario son claras, por lo tanto la dimisión era la única salida. El segundo elemento que hay, creo, es la voluntad
clara de Pedro Sánchez, por un lado, de marcar distancia con la reacción que tuvo el PP en casos similares de corrupción y por otra, aguantar hasta el año 2027, porque lo dijo claramente, incluso expresó su idea de que si la militancia le respalda sería el candidato. Y en tercer lugar, hay un líder de la oposición que actúa más como comentarista radiofónico o como cualquier otra cosa y no como líder de la oposición. No se atreve a presentar una moción de censura a pesar del panorama que pinta absolutamente dantesco y sigue confiando, y creo que eso lo ha dejado muy claro, en que la justicia le haga el trabajo sucio.